Primeramente, mandarles un cordial saludo. Este video es gracias a las estudiantes de la especialidad de Educación Inicial en Familia Comunitaria del primer año para la Unidad de Formación de Epistemología y Educación. Esta exposición que se llevará a cabo está compuesta por las estudiantes Sheila Quino Mamani, Lisbeth Capriles Calle, Noemí Abigail Cabrera Aliaga, Sandra Yulisa Castelo y mi persona Abigail Paz Aguilar. Esta disertación trata sobre el tema de diferentes ideas acerca del hombre. Mi persona empezará con la exposición. 1. Introducción. Vivimos en una época en que las opiniones sobre la esencia y el origen del hombre son de las más inciertas y variadas. Nos encontraremos desorientados, en muchos casos buscando nuestra propia identidad. Son tiempos en el que el hombre se ha hecho plenamente problemático. Ya no sabe lo que es, pero sabe que no lo sabe. Para reorientar nuestra concepción sobre lo que es el hombre, es necesario realizar un estudio histórico de los modos típicos en el que el hombre se ha pensado a sí mismo, en sus modos de ser y obrar. Nos encontraremos con diferentes concepciones históricas del hombre, muchas veces opuestas entre sí. Eso se debe a que estas concepciones se fundan en distintas ideas acerca de la esencia estructurada y orientada del hombre. En este capítulo, en gran parte, seguiremos el pensamiento de Max Schelle, expuesto en su obra La idea del hombre y la historia. 2. Dios y hombre. En las diferentes religiones está incluida la más antigua idea del hombre. Toda religión no solo se refiere a los atributos de la divinidad y de sus obras, sino también a los del hombre, de su origen, de su alma y de su destino después de la muerte, de su existencia ulterior, de su condenación o salvación. También se refiere al comportamiento que debe observar el hombre en vida con respecto a Dios y a sus semejantes, normas que han sido prescritas al hombre primitivo por la religión a lo largo del tiempo. En este breve subtítulo nos referimos a la religión bíblica de judíos y cristianos, por ser la que tiene mayor influencia en la cultura occidental. En el Antiguo Testamento, en los primeros capítulos del Génesis, encontramos ya una completa tesis antropológica: la creación del hombre en el cuerpo y alma por el Dios personal, la existencia de la pareja primitiva en el paraíso, la tentación de Adán y Eva por un ángel caído, su estado de pecado y su posterior expulsión del paraíso, la redención del hombre por obra del Hijo de Dios con sus dos naturalezas, divina y humana, y por consiguiente el restablecimiento de la relación filial con Dios, la libertad, la personalidad y espiritualidad, la inmortalidad del alma, la resurrección de la carne, el juicio final, etc. Son enseñanzas ofrecidas por el Antiguo Testamento como por el Nuevo Testamento. Dentro de este marco judeo-cristiano manifiestan su influencia histórica-filosófica varias antropologías religiosas diferentes. 3. Idea del Homo sapiens. En la cultura clásica griega se tiene una concepción totalmente distinta del hombre. En esta se considera que es él el ser que tiene una razón en contraposición a la irracionalidad de los animales. Para Platón, Aristóteles y los estoicos, la razón constituye la parte más elevada del alma. Existe una gran diferencia en cuanto al conocimiento entre los pueblos orientales y los griegos. Para los primeros, los conocimientos están al servicio de objetivos prácticos. Por ejemplo, la astronomía al servicio de la navegación. Solo en los griegos el conocimiento adquiere un valor autónomo, como conocimiento teórico con el desarrollo de la filosofía y la ciencia, y los tipos humanos que los cultivan, el pensador y el sabio. Para los que sostienen esta posición, a la especie humana le corresponde un agente específico, que solo a ella le conviene: la razón. Mediante esta razón, el hombre es poderoso para conocer el ser, tal como es en sí, plasmar la naturaleza en obras llenas de sentido, obrar bien con respecto a sus semejantes y perfeccionándose en su hacer práctico. Los griegos son los primeros en dar un fundamento a la ética racional, ya que no solo la razón teórica adquiere autonomía, sino también la razón práctica. El hombre en su conducta debe tener confianza en su razón, en aquello que la razón da por bueno. El enemigo de la razón se encuentra en el interior del hombre, son los instintos y las pasiones. Ya Platón dijo que la razón debe dominar los apetitos por ser la fuerza superior en nosotros. Los estoicos difundían la supresión total de los afectos y las pasiones para lograr el estado ideal del alma, la serenidad y la tranquilidad absoluta. En la Edad Moderna encontramos esta línea tradicional. En la filosofía de Kant, la conducta moral se reduce para él a que el deber racional domine la tendencia carnal. Esta idea, sostenida primeramente por los griegos, con diferencias, posteriormente fue sostenida por filósofos como Santo Tomás en la Edad Media, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel y otros en la Edad Moderna. Bueno, mi persona va a continuar hablándoles de dos temas muy importantes. La primera, que es la idea del Homo faber, y la segunda, que es el materialismo histórico. Idea del Homo faber. Primeramente mencionar que a lo largo de la historia, con sus grandes diferencias particulares, esta tendencia fue formándose en todo este tiempo de la historia con los pensamientos griegos Demócrito y Epicuro, donde podemos llegar a mencionar que en la Edad Media, con la corriente intelectualista del positivismo, Bacon, Hume, Comte, Spencer, y sobre todo con la teoría evolucionista sustentada por Lamarck y Darwin, más adelante con los filósofos pragmatistas
Otro punto que podemos mencionar es que esta doctrina se distingue especialmente de la teoría del Homo sapiens, donde nos dice que empieza por negar una facultad racional, separada y especificada del hombre. También podemos llegar a mencionar que nos dice que entre el hombre y el animal no hay diferencias esenciales, solo diferencias de grado. Lo llamamos razón, espíritu, ya que no tienen un origen metafísico. También recalcar que el hombre, según la teoría, actúan los mismos elementos, las mismas fuerzas y leyes que en todos los demás seres vivos, solo que con consecuencias más complejas para esta concepción del hombre. Nos habla de animal de señales, imágenes, idioma, un animal de instrumentos, un ser cerebral que no consume mucha energía en la función cortical del cerebro que los demás animales, en sí, que no hay nada en el hombre que no se encuentre también en germen en los vertebrados superiores, especialmente en los antropoides. También dentro de esta misma corriente están los psicólogos del instinto como Thomas y Nicolás Maquiavelo. Bueno, ahora les voy a hablar del materialismo histórico. En este tema podemos llegar a afirmar que el materialismo es lo fundamental, ya que es aquello sin lo cual no existiría ninguna otra realidad. También hablaremos de la materia, que nos dice que la materia es condición indispensable para la existencia de la vida. También otro asunto que podemos llegar a mencionar es el marxismo, donde nos dice que sostiene que el hombre ante todo es un ser social, que se diferencia del resto de los animales gracias al trabajo, cuando crea sus propios instrumentos de producción, como ser las lanzas, las hachas, las máquinas, la energía eléctrica y otros. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levantan la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social y de las relaciones en las que entra necesariamente, donde se constituyen el ser social de cada individuo. Y el ser social determina la conciencia social, ya que no es la conciencia social que determinan al ser social. También hablaremos acerca de la historia de la autorrealización del hombre. No es más que la autocreación del hombre a través de un proceso de trabajo y producción. También nos dice que es la primera premisa de toda historia humana. Es naturalmente la existencia de individuos humanos. Lo primero que podemos comprobar es la organización de estos individuos y como consecuencia un comportamiento hacia la naturaleza. También es de suma importancia comprender la idea fundamental de Marx, porque de ahí podemos rescatar que lo fundamental de la antropología de Marx puede resumirse de la siguiente manera. 1, que es el individuo humano, donde es un ser social. 2, que es el ser del hombre, está siempre condicionado históricamente por las relaciones sociales en que los hombres mantienen entre sí y con la naturaleza. Y 3, estas relaciones fundamentales son las relaciones materiales de producción, condicionan al individuo, para a su vez los individuos lo condicionan promoviendo su desarrollo y transformación. Continuando con el tema, yo les voy a explicar acerca de la idea del hombre como ser en decadencia. La idea del hombre como ser en decadencia. Esta idea es sostenida por pensadores alemanes, los cuales consideraban que el hombre es un desertor de la vida. Esto que nos dice que habiendo exaltado el sentimiento de su propio ser, el hombre se vale para vivir de nuevos sustitutos, de auténticas funciones y actividades capaces de desarrollo. El hombre es un ser viviente que ha desertado de la vida, de los valores fundamentales y de sus leyes. Esta corriente antropológica considera los valores vitales como supremos. El espíritu y la conciencia son considerados como principios que destruyen y aniquilan la vida. Esto es el valor supremo. El espíritu y la vida se nos presentan como dos potencias absolutamente antagónicas y hostiles. El espíritu se nos presenta como un parásito metafísico que se introduce en la vida y el alma para destruirlas. Es por medio de la razón, la ciencia y el arte que negamos la vida. La evolución del hombre es un camino cierto de la muerte, a cuyo término pueden llegar distintas culturas en distinto tiempo. Es decir, envejecen y mueren, camino que será recorrido íntegro por la humanidad en su conjunto. Es un plazo no muy lejano. La historia humana, según se explica, no es más que un necesario proceso de extinción que se verifica en una especie, por lo menos en la forma de Homo sapiens. Todo esto caracteriza a la sociedad occidental. Las fases por las que pasa este proceso mortífero son iguales a las de un ser viviente, el cual envejece y muere con el tiempo. Existen diferentes representantes de esta doctrina que proceden de diferentes ciencias. Yo les hablaré sobre la idea del hombre consciente de sí mismo. Esta doctrina es sostenida por Enrique Kerler y Nicolás Hartmann. Comienzan analizando las relaciones del hombre con la naturaleza. Un aspecto de este análisis nos dice que solo podemos amar u odiar a aquellos objetos o humanos que existen independientemente de nosotros.
Estas relaciones con el mundo nos permiten comprender la conciencia. El hombre, gracias a su conciencia, es capaz de fijarse metas y trabajar para conseguirlas. En sus obras se muestra un ateísmo nuevo. Este ateísmo es una nueva idea del hombre. Es llamado ateísmo postulativo de la seriedad y de la responsabilidad. Esta doctrina dice que puede existir un fundamento del mundo, independientemente de lo que sepamos o no sepamos de ello. Lo decisivo es que no puede ni debe existir un Dios para servir de escudo al sentido de la existencia humana. Hartman nos dice solo es un mundo mecánico, no construido teológicamente. Tiene la posibilidad de existencia un ser moral, libre, una persona. La libertad solo es posible desde el reino del valor. En el requerimiento que le manda a obrar es de una manera distinta del que quiere sus inclinaciones y sus impulsos naturales. De esta forma, el ateísmo postulativo, la negación de un Dios, no es un sentido, como un descargo de responsabilidad, ni como disminución de la independencia y libertad del hombre, sino como la máxima exaltación imaginable de la responsabilidad y soberanía. El personalismo. El personalismo es una corriente filosófica. Se desarrolló en Francia a partir de 1930. En sus reflexiones se enfrenta con el marxismo y el existencialismo. Sus representantes más destacados fueron Emmanuel Mounier, Jean Lacroix, Paul Ricoeur y Maurice Nedoncey. La preocupación central de toda filosofía personalista es doble: establecer la personalidad del sujeto y expresar su situación en la naturaleza y en la historia. Cuando se trata de las relaciones de las personas con la naturaleza, Mounier nos dice: la persona que está sumergida en la naturaleza proclama que el hombre no es solamente un ser natural, sino es un ser natural humano. Se dieron dos explicaciones para comprender la naturaleza del hombre. El enfoque zoológico nos dice que la diferencia entre el hombre y el animal son accidentales. Incluso los fenómenos de la vida, como la libertad, el lenguaje, la sociabilidad, son diferentes, solo de grado cuantitativas. Es decir, que no hay diferencia esencial entre el hombre y el animal. El enfoque noológico insiste sobre estos puntos al extremo de hacer del hombre un ser ajeno a la animalidad. Este enfoque nos lleva a una concepción puramente idealista del hombre. Ambos enfoques están distorsionados de la realidad, ya que, como nos dice Javier Zubiri, el hombre, si bien es un animal, tiene diferencias esenciales con este. Hace falta estudiar al hombre sin olvidarnos de lo uno o de lo otro. La vida humana es perfectible y si queremos vivir como personas debemos ejercitar constantemente nuestras facultades humanas. Siguiendo la filosofía personalista de Mounier, debemos cultivar las potencialidades que desarrollan nuestras vidas. Estas son interioridad, Continuando con la corriente filosófica del personalismo, yo abordaré 7 puntos muy importantes, los cuales serán desarrollados a continuación. Bueno, la interioridad es la que nos va a permitir ser conscientes, es decir, nos va a permitir ser responsables de nuestros actos para meditar y evaluar nuestra vida. Para ello debemos prestar atención a lo que ocurre en nuestro interior, dentro de nosotros. También debemos descubrir nuestra propia identidad. ¿A qué me refiero con esto? A que debemos descubrir quiénes somos, cuáles son nuestras raíces, de dónde estamos viniendo. También debemos descubrir nuestra vocación, es decir, saber para qué estamos hechos, y esto lo lograremos con la interiorización. Ahora bien, en cuanto a la corporeidad, diremos que es la expresión de la interioridad. Para que se entienda mejor, el hombre es una corporeidad, es decir, lo que le caracteriza a cada persona, lo que lo identifica, y también es la base de nuestra personalidad. Aquí también encontramos las costumbres y culturas de la persona. La corporeidad también podemos decir que es única y es mediante la cual nos reflejamos o también nos relacionamos con los demás. Aquí destaco el dualismo maniqueo y el materialismo extremo. El dualismo maniqueo nos dice que no lo podemos decir porque estaríamos rechazando o nombrando al cuerpo como algo vago que solo sirve para ver y tocar. En cuanto al materialismo extremo, al mencionarlo o al aceptarlo, estaríamos cayendo en un principio que niega la vida, también la espiritualidad del hombre, es decir, que el materialismo solo admite lo que es material y niega lo que es la inmortalidad del alma. En cuanto a la comunicación, hacemos referencia a la necesidad de establecer relaciones de amor y de servicio para crear vínculos de comunión. Y esta comunicación va a servir para ver que todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos y deberes. Si todo eso se practicara, se mejoraría la estructura social y también nos puede acercar a la perfectibilidad. Bueno, ahora al hablar del afrontamiento, podemos decir que en la vida no todos los proyectos pueden realizarse.
ya que en el camino nos vamos a encontrar con algunos obstáculos que nos van a impedir llegar a nuestro propósito. Pero aquí hay una frase muy importante que nos dice que la persona valerosa no se desalienta, sino que les hace frente. Y efectivamente eso es lo que deben de hacer las personas. Ante cualquier adversidad tienen que hacerle frente y no escapar de ella, sino tratar de solucionarla. Y ante las posibilidades y las dificultades hay que saber responder, ya que la vida de las personas es una constante lucha. Continuamos con el subtítulo de la libertad. La libertad va a ser una condición que hace a la persona, y esta libertad se la va a conquistar con el esfuerzo permanente que ponemos en nuestras decisiones. Así que la libertad humana es condicionada y es distinta al libertinaje. Cuando nos dice que la libertad es distinta al libertinaje, nos referimos a que la libertad es la capacidad de conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad. Pero cuando hablamos del libertinaje, ya nos referimos a una actitud irrespetuosa, la cual va a abusar de su propia libertad. El hombre también ha estado en permanente lucha por conquistar concretas que lo conducen a seducir la opresión del cual es objeto. Esto nos quiere decir que el hombre siempre ha buscado la libertad, porque ya no quiere ser ese objeto oprimido, el cual manejan los opresores para hacerlo menos. Continuando, abarcaremos ahora el subtítulo de la trascendencia. Para entender mejor, podemos decir que la trascendencia hace referencia a aquello que se va a encontrar más allá de la conciencia. Es la que está por encima de los límites naturales. Y aquí podemos ver dos manifestaciones, una para el hombre y una para el no creyente. Para el hombre religioso nos dice que Dios es Dios o la vida divina. Ahora, para el no creyente serían los valores que representan la perfección. Y bueno, aquí vamos a encontrar la verdad, amor, justicia y bienestar. Lo que tienen en común estas dos trascendencias es que buscan las realidades superiores, las cuales orientan su accionar hacia metas superiores de realización personal. Para concluir, hablaré del compromiso, el cual es la capacidad que tiene la persona de realizarse en la acción. Cuando nos referimos a la acción, es la actividad humana que va a realizar la persona para alcanzar un determinado objeto o una determinada meta. Ahora, ¿cómo vamos a lograr nuestro objetivo? Cuando consigamos la máxima eficacia. La acción humana también debe estar comprometida socialmente en el marco de responsabilidad, porque si no hay la responsabilidad no puede existir el compromiso. Y a su vez, esta responsabilidad tiene que integrar facetas. ¿Y esto para qué? Para que la persona pueda desarrollar todas sus potencialidades.